40% de los partos pretérminos son debido a esta patología. Y se considera que un 25% de pérdidas en el segundo trimestre son debidas a esta incompetencia. Tiene una incidencia del 0.2 al 1% de todos los embarazos y una prevalencia del 5%. En cuanto a la etiología, son de múltiples causas. Puede tener una causa congénita, una adquirida o una relativa. En la congénita hablamos de anormalidades, anomalías uterinas. En la adquirida, por procesos que le hayamos realizado a la paciente, por ejemplo, las conizaciones. Al momento de nosotros realizar una conización, ya sea un cono LIP o un cono frío, lo que hacemos es acortar ese cuello uterino. Entonces, ese acortamiento puede conllevar a una incompetencia a futuro en embarazos que tenga la paciente. Desgarros cervicales, legrados uterinos en los que se ha utilizado dilatación. Y la relativa, que puede ser, por ejemplo, un embarazo múltiple. No es en sí que el cuello sea incompetente, sino por el peso de dos bebés, de dos productos, es que se hace incompetente para un embarazo, ¿sí? Pero de por sí el cuello, en este caso, es relativa a esa incompetencia, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una incompetencia ísmica cervical durante el embarazo, cuando, por ejemplo, yo tengo una sospecha clínica en pacientes que han tenido pérdidas anteriores. Entonces, ¿a las cuántas semanas tuviste la pérdida anterior? A las 18 semanas, 16 semanas, 20 semanas, ¿sí? Entonces, son embarazos, si fuera un aborto o una pérdida que se produce por alguna malformación, generalmente es a menor edad gestacional. Pero si yo tengo una pérdida a las 18 o 20 semanas, habría que indagar o buscar una posible causa de una incompetencia cervical. ¿Cómo hago el diagnóstico mediante ecografía? Cuando yo tengo una medición del cuello menor de 15 milímetros en el primer trimestre y menor de 20 milímetros en el segundo trimestre, ¿sí? Conforme va avanzando el embarazo, el cuello puede ir acortándose por el mismo peso propio del embarazo. Entonces, por eso en el primer trimestre, si mide menos de 15, eso va a llevar probablemente a una incompetencia cervical. Y en una paciente que no esté embarazada, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico de una incompetencia cervical? Por el antecedente que haya tenido pérdidas gestacionales en el segundo trimestre, o que pueda tener RPM sin trabajo de parto, o sea, el antecedente, mediante una histerosalpingografía. Nosotros, cuando realizamos una histerosalpingografía, introducimos solución de contraste, y es que tomamos como una radiografía de útero y trompas. Entonces, pero al momento de introducir la solución de contraste, esta solución no permanece mucho tiempo, no llega a las trompas, por decirlo, y se pierde, sale. ¿Por qué? Porque ese cuello está casi abierto, ¿sí? Mediante una histeroscopía, también de igual forma, al momento de introducir el histeroscopio, vamos a ver que ese cuello puede estar más corto, o puede ser incluso hasta más fácil para poder introducir el histeroscopio. En la imagen podemos ver los distintos tipos. En la primera podemos ver que el cuello, que es todo esto, ¿se ve? Ahí. ¿Cómo activo el cursor? Para que lo vean. Ahí está. Acá, este es el canal cervical, este es el polo cefálico del bebé. Todo esto viene a ser el cuello, ¿sí? Pero en este cuello vemos que hay como un canal, ¿sí? Hay una canalización, como que hay un túnel. Lo normal es que este cuello esté pegado, que no se vea esa imagen negra que se ve, ¿sí? Si no, apagamos la primera. ¿Se ve mejor? ¿O no? Igual. Entonces, lo normal es que no se vea esta solución anecogénica, esta solución negra. Se puede ver solo una línea como tal, pero no todo este contenido. Entonces, ahí el cuello ya se está abriendo.
si bien es cierto, el OSI, o sea, lo que está acá dentro, está más cerrado que el canal del cuello, pero en algún momento este OSI va a ceder y eso va a conllevar a que se dilate. En la segunda imagen vemos como una V, ¿sí? Ya está empezando a embudizarse. Lo normal es que el cuellito se vea así, solo una línea. Pero acá ya se está empezando a abrir por dentro. La dilatación está empezando por dentro. En la tercera imagen ya hay una mayor dilatación, ¿sí? Hay una mayor tunelización del canal cervical. Y en la cuarta imagen también igual manera, ¿no? Parece un embudo. El cuellito está corto, solo mide de acá hasta acá. Lo normal, la longitud normal del cuello más o menos es de 4 centímetros. Entonces, conforme va avanzando el embarazo, puede ir disminuyendo. Pero si yo tengo esta longitud en un embarazo de 25 semanas, después el bebé va a ganar más peso. El de 25 semanas debe estar con 1 kilo 200 máximo. Y cuando llegue al término del embarazo debe de llegar por lo menos con 3,5 kilos, 3 kilos. Entonces, ese cuellito, eso va a ser incompetente. Entonces, puede protruir las membranas, puede salirse, puede empezar ya con una dilatación. Y lo característico en estos casos es que la paciente no tiene dolores, a diferencia de las amenazas de parto pretérmino. Eso es muy importante. Si les viene una gestante con una gestación de 28 semanas, con dolores, con contracciones, eso es una amenaza de parto pretérmino. Pero si les viene una paciente con una misma edad gestacional, 28 o 30 semanas, ¿por qué puede venir? Por dolor de cabeza, por otra causa. Le examinamos, le evaluamos y vemos que esa longitud del cuello está así acortada. Entonces, eso ha sido un hallazgo. La señora de repente ni enterada estaba que tenía una incompetencia cervical. Entonces, esa disminución tenemos que ayudar a la paciente a que ese embarazo llegue lo más que se pueda, para que el bebé gane peso, para que el bebé madure sus pulmones, sus ojos, su cerebro, todo lo que pueda. Entonces, la paciente tiene que estar en reposo absoluto. Porque a veces el simple hecho de que se levante, el mismo peso, la misma gravedad, puede hacer que se salga el bebé. En las incompetencias sísmico-cervicales no hay dolor. Eso es lo más importante, eso se deben de grabar siempre. Otra cosa, si yo he tenido un parto prematuro por una incompetencia sísmico-cervical, por decir, he llegado con mi primer embarazo a una edad gestacional de 33 semanas. Me vuelvo a embarazar, el siguiente parto probablemente sea a menor edad gestacional. Yo he tenido un parto que me aguantó hasta las 33 semanas. El siguiente va a ser a menor edad gestacional. Y el siguiente a menor edad gestacional. Entonces, si yo ya tengo ese antecedente de haber tenido pérdidas en la segunda mitad del embarazo o haber tenido partos prematuros, entonces lo más probable es que yo esté haciendo una incompetencia sísmico-cervical. Entonces, lo que debo de hacer es un tratamiento. Entonces, el tratamiento, si digamos, tengo desgarros cervicales por partos traumáticos, por lo que haya sido, hay que reparar esos desgarros. ¿Para qué? Para evitar para tratar ese cuello incompetente. Y otro es el cerclaje cervical. Es como que el cuello está así abierto, entonces lo que yo tengo que hacer, de cualquier manera, tratar de cerrar. Poniéndole suturas, hay cintas, hay varios métodos, varias técnicas que tiene este tipo de cerclaje. Entonces, ¿para qué? Para que el embarazo avance, para que ese cuello no se abra al menor movimiento, esfuerzo que pueda hacer la paciente. Entonces, vamos a hacer una clasificación de indicaciones de cerclaje, por historia clínica, ultrasonido o por una emergencia. Entonces, ¿cuándo indicamos por una historia clínica? Como medida profiláctica, la paciente ha tenido los antecedentes de tener abortos en el segundo trimestre, antecedente de 3 o más pérdidas en el segundo trimestre o partos prematuros. Solo por el antecedente yo debería tratar ese cerclaje.
¿Cómo? Esa incompetencia, perdón, haciendo un cerclaje preventivo. ¿Cuándo está indicado por ultrasonido? Es como una medida terapéutica. Yo le estoy haciendo la ecografía y estoy viendo que hay una incompetencia, ¿sí? Entonces ya este cerclaje ya es terapéutico. Y aparte que del antecedente de 2 o más pérdidas, ¿no? La longitud cervical menor a 25 milímetros. ¿Cuándo está indicado por emergencia? En el caso que hay una dilatación cervical prematura, a exposición de las membranas en vagina. Ahora, si yo tengo membranas en reloj de arena, ya está contraindicado hacer un cerclaje. ¿Por qué? Porque el cuello no está del todo abierto, pero sí se ha formado como un canal, como hemos visto en las imágenes. Por ese canal pueden protruir las membranas y se forma, acá dentro del útero hay una bolsa grande de las membranas, viene el estrecho del cuello y vuelve a salir a vagina. Por eso se dice membranas en reloj de arena, ¿sí? Entonces, la parte más estrecha del reloj es el cuello. Si yo ya tengo ese cuello, esas membranas en reloj de arena, ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esas membranas están expuestas a todos los gérmenes, las bacterias, la microbiota que tenemos en vagina. Entonces, podemos condicionar a que pueda hacer una colangenitis. Entonces, no se recomienda hacer en esos casos. ¿Cuándo se hace por emergencia? Entre las 14 y 24 semanas. Lo ideal es hacer el cerclaje entre las 14 semanas, antes de las 14 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 14 semanas el cuello no va a estar muy corto, va a haber menor riesgo de poder lesionar. Ahora, si yo tengo un cuello muy corto y hago mi cerclaje muy cerca al OSI, hay más riesgo de que ese parto sea prematuro a que si lo hago a una distancia media, por decirlo. Entonces tengo que calcular también una distancia adecuada de la longitud cervical, debe ser por lo menos en la mitad. Si lo hago muy cerca al OSI, más riesgo de que salga antes de tiempo. Que si bien es cierto, va a ayudar en alguna forma a que no sea tan prematuro, pero si podemos ayudar a que pueda aguantar un poco más, hay que tratar de hacerlo lo mejor. Entonces, en estos casos solo de emergencia. Se dice que entre las semanas 14 y 24. ¿Qué se puede hacer? Sí. Pero no nos asegura que vaya a llegar a término, ¿sí? En cuanto al material, el cerclaje cervical, el material de sutura tiene que ser una sutura no reabsorbible. Hay varios tipos de suturas, ¿no? Las reabsorbibles y las no reabsorbibles. Entonces, que no se reabsorban. Entre ellos tenemos el Mercilén, la cinta umbilical, la seda. Lo que más se utiliza es el polipropileno. Como les decía, se sugiere entre las 14 y 16 semanas y no colocar después de las 24 semanas porque por el riesgo de que el cuello esté más corto. Entonces, para nosotros poder realizar un cerclaje cervical es como una cirugía, porque la paciente entra a sala de operaciones, se le pone anestesia. Entonces, tiene que firmar un consentimiento informado. Tiene que tener sus exámenes preoperatorios, la ecografía, hay que darle antibióticos porque vamos a estar manipulando una zona vaginal, hay que darle tocolíticos, porque el mismo hecho de estar manipulando esa zona puede desencadenar contracciones. Entonces, hay que darle tocolíticos, hay que ayudarle con la progesterona. Entonces, después de nosotros realizar el cerclaje, la paciente debe tener una vigilancia intrahospitalaria. No es de que yo le hago el cerclaje y se va a su casa. No. Debe de estar hospitalizada para ver si es que presenta dinámica o no. De presentar dinámica, se debe, en un primer inicio hay que tocolizarla. Pero si esa tocólisis no cede, no desaparecen esas contracciones, tenemos que sacar el cerclaje. ¿Por qué? Por el riesgo de que se pueda romper ese útero, ese cuello. Entonces, cuando la distancia entre el cerclaje y el OSI es menor de 1 centímetro antes de las 28 semanas, hay mayor riesgo de parto prematuro antes de las 36 semanas, lo que les estaba mencionando. Dentro de las complicaciones del cerclaje tenemos una ruptura prematura de membranas. Por decir, estoy haciendo el cerclaje, estoy dando mi punto en el cuello, y para mala suerte, justo por ahí estaba pasando una membrana. Y con la agujita, le di. Entonces, puedo condicionar a una ruptura prematura de membranas. Puedo condicionar a una coriomenitis, sí, porque estoy manipulando una zona.
El desplazamiento de la sutura del sitio de colocación. ¿Puede haber que se pueda movilizar? Sí, también hay. Claro. Con el cerclaje lo que queremos hacer es ayudar a que ese embarazo se prolongue lo más que se pueda. No siempre hay éxito, pero se trata de hacer eso. Hay varias técnicas de los cerclajes. Está la técnica de Espinosa Flores, de Shirocar, está la de McDonald y está la de Benson. ¿Cuáles son las contraindicaciones de realizar un cerclaje? Cuando la paciente ya está en trabajo de parto, hay contracciones francas y ya hay dilatación. En esos casos no se realiza. Cuando hay evidencia clínica de una coriamnionitis. O sea, si hay evidencia, hay taquicardia, hay leucocitosis, hay fiebre, entonces no le voy a hacer un cerclaje a la paciente. ¿Por qué? Porque voy a prolongar esto y el bebé se va a infectar y va a ser peor. Si hay un RPM, tampoco se realiza un cerclaje. Si hay evidencia de hipoxia fetal, si hay defectos fetales letales, o sea, ¿para qué voy a prolongar la vida de un ser humano que después va a terminar muriéndose apenas nazca? O si hay un vómito fetal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Doctora, una paciente que tiene el acortamiento del cuello, ¿se le puede hacer maniobras de Leopold? Sí, porque las maniobras de Leopold, o sea, cuando tú haces las maniobras de Leopold, no le haces maniobras de Valsalva, o sea, no la haces pujar a la paciente. Solo tú le tocas el abdomen y empiezas a sentir al bebé. No haces presión, no le haces que haga esfuerzo, que puje. Hay una paciente que le dijeron que no se sobe la pancita porque puede estimular contracciones. Claro, una cosa es de que yo me esté sobando. Ahora, cuando yo hago mis maniobras de Leopold, no es que estoy pues media hora ahí agarrando y sobando, ¿no? Al inicio sí va a ser un poco difícil poder encontrar el polo cefálico, el lado fetal, cuál es el derecho, el izquierdo. Conforme vayan practicando van a ir agarrando más habilidad en eso. Al inicio sí nos va a costar, ay, ¿dónde está el derecho, el izquierdo? Y estoy que toco y toco y toco. Pero el hecho de que la paciente se esté tocando, se esté estimulando, se esté sobando el abdomen, el útero, sí condiciona a tener contracciones uterinas. Ahora, si yo tengo una paciente que está con su amenaza de parto pretérmino, lo ideal es no estarle haciendo las maniobras a cada rato, ¿no? O sea, llega a su hospitalización, a su ingreso, le hago una maniobra y sus siguientes evoluciones no le voy a estar haciendo maniobra a cada rato. Básicamente escucho los latidos y veo si hay dinámica, pero no le estoy sobando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos?